Leyendas de Tepalcingo, el mujeriego. Había una vez un señor que vivía en el pueblo de Tepalcingo, en estado de Morelos. Era un campesino de 30 años de edad, moreno y de no malos bigotes. Este señor se llamaba Francisco y era sumamente mujeriego. A todas las mujeres enamoraba y se metía en muchos líos a causa de este defecto. Tenía Francisco una abuelita a la que quería mucho, que vivía cerca del santuario del señor de Tepalcingo. Todas las tardes iba a visitar a su abuela, quien siempre lo recibía con una taza de té de limón caliente, que a Francisco le gustaba mucho. Cerca de la casa de la abuelita había un río que no tenía puente. Para cruzarlo se debían pisar las piedras más planas que se encontraban, y así acceder a la otra orilla. En una ocasión Francisco se quedó con su abuela más tarde que de costumbre, y cuando se fue para su casa era la medianoche. Al ir caminando por detrás de la iglesia y ya para cruzar el río, vio a una bella mujer, alta, esbelta, con el negro pelo que le llegaba a la cintura y con ojos de verdad bellos. Toda ella iba vestida de negro y exhalaba misterio y seducción. Cuando la vio Francisco, el famoso mujeriego, quedó fascinado. La joven lo llamaba con la mano para que la siguiera. El muchacho, incapaz de resistir a tanta belleza, fue tras ella. La mujer empezó a cruzar el río y Francisco se percató que flotaba sobre el agua. Al ver cosa tan insólita, sintió miedo, y más todavía cuando la mujer de negro volteó a verlo y su cara era una horripilante calavera. En ese momento, la aparición se aventó sobre Francisco, le puso una mano en la nuca y lo trató de ahogar. El muchacho desesperado se defendía y trataba de zafarse, pero no lo lograba. Sentía las manos huesudas que lo hundían más y más en el agua del río. En ese momento pasó un señor llamado Agustín, que vio las angustias de Francisco con la cabeza metida en el agua. Lo tomó del cabello y lo sacó. Él nunca vio a la mujer, solamente le preguntó al joven mujeriego: ¿a poco te quieres suicidar ahogándote? Francisco, como pudo, casi asfixiado, le respondió: no, que va, un terrible espanto me estaba metiendo la cabeza en el agua, trataba de matarme. Agustín, con sonrisa sarcástica, lo volteó a ver y se alejó de ese lugar. Cuando llegó a su casa, el joven mujeriego, pálido, desencajado y todo mojado, le contó a su madre lo que había pasado. Ella lo escuchó espantada. Al terminar la historia, la madre le dijo: mira, Francisco, te salvaste de milagro. Esto es una advertencia. Esa mujer de negro se le aparece a los hombres que son borrachos y mujeriegos para matarlos, pues en vida su esposo fue muy malo con ella, era borracho y le pegaba. Tú sabes si quieres seguir de mujeriego o enmiendas tu camino. Tepalcingo, en estado de Morelos, te recibe con los brazos abiertos en su tradicional fiesta del tercer viernes de Cuaresma, Tepalcingo 2016. La bruja del Teposteco. Durante el siglo pasado, los habitantes que vivían en uno de los poblados cerca del cerro del Teposteco miraban todas las noches cómo bolas de fuego recorrían por la noche los árboles, pero para su sorpresa los árboles no se quemaban. Los habitantes temían porque pensaban que esas luces eran señal de algo malo por venir. Pero un día los curanderos del pueblo se reunieron y llegaron a la conclusión
de que esas bolas de fuego eran en realidad brujas esperando entrar a la casa de los habitantes para tomar sangre de los bebés. Los curanderos dieron instrucciones para que todo el pueblo colocara ajo en sus puertas. De esta forma las brujas no podrían entrar. Esta medida funcionó y poco a poco comenzaron a desaparecer las luces. Se decía que por la mañana aparecían los cadáveres de las brujas de entre los árboles. Ya que no podían entrar a tomar sangre, comenzaron a morir una a una. Después de un tiempo solo se miraba una bola de fuego. Era la bruja más poderosa, quien estaba decidida a tomar venganza. Pronto comenzó a molestar a los curanderos. Pronto el pueblo de nuevo entró en pánico al ver cómo sus protectores comenzaban a morir. Pero una de las curanderas decidió hacerle frente a esta macabra bruja. Una noche se acercó al cerro del Teposteco, donde aparecía la bola de fuego. De pronto salió la siniestra bruja y comenzó la épica batalla. Parecía que la bruja ganaría, pero en ese momento llegaron los hombres del pueblo. Ante esto la bruja intentó huir, pero al intentar hacerlo se estrelló contra el cerro. En ese momento la curandera aprovechó para encerrarla dentro del famoso cerro del Teposteco. Conoce y visita este hermoso cerro que se encuentra localizado en Tepoztlán, estado de Morelos. Leyendas de Tepalcingo. La Tlanchana. Comentan algunos de los muchachos oriundos de Tepalcingo en estado de Morelos, muchachos que su edad oscila entre 18 y 30 años, que van y vienen a los bailes y a veces se regresan a caballo y ven en la carretera a una mujer y dicen que es la Tlanchana. Algunos dicen que es la Llorona, pero no sale gritando con el clásico "ay mis hijos, ay mis hijos". Es un personaje que han visto varios habitantes de este pueblo de Tepalcingo, pero no es la Llorona porque no grita, simplemente va sobre la carretera y la han visto caminar y caminar, o a veces volar por el aire, pero no se le ven los pasos. Camina por la carretera. Incluso la han visto salir de ermitas y capillas del mismísimo Tepalcingo. Un joven de 20 años de edad relata que en una ocasión vio salir a la Tlanchana del mismísimo santuario del Señor de Tepalcingo. Ahí se les aparece y supuestamente sí es la mentada Tlanchana, no es la Llorona, no confundir. Muchos jóvenes de 20, de 30 años la han visto, y el que narra la historia dice que él no la ha visto porque no acostumbra salir en las noches. Visita Tepalcingo en estado de Morelos, que se encuentra en su tradicional Feria del tercer viernes de Cuaresma 2016. Las aguas de Huastepec. Así como el estado de Morelos es el lugar de descanso favorito y más próximo para los agitados habitantes de la Ciudad de México, en tiempos antiguos también lo era de los ciudadanos provenientes de la Gran Tenochtitlán, razón por la cual en 1496 Moctezuma conquistó Huastepec, prendado de las bellezas naturales del lugar. Toda vez que los mexicas ocuparon el lugar, se cuenta que el emperador envió mensajeros a recorrer todo el nuevo imperio, en busca de las plantas y flores más exóticas.
las concentró en este sitio, quedando así constituido el primer jardín botánico de América, 50 años antes que los de Pisa y Padua, ubicados en Italia, y 100 años antes que el de París en Francia. A la llegada de Hernán Cortés, los conquistadores quedaron maravillados de la magnífica obra, dejando numerosos testimonios de su admiración. La forma en que quedó constituido el magnífico lugar de descanso es claro, pero no lo es la manera en que se dice brotó el fluvial del agua. Existe una leyenda que afirma que en las barrancas que circundaban al pueblo de Atlautla en Estado de México corría mucha agua, y que un día pasaron por ahí señores del estado de Morelos, quienes iban cansados y sedientos. Pidieron les regalaran agua, pero los habitantes del pueblo no les quisieron dar el vital líquido. Los señores de Morelos, muy molestos, regresaron a su lugar de origen y buscaron la forma de llevarse el agua. Contactaron a un curandero y le contaron su deseo. El hombre explicó que necesitaba encantar el agua y que lo haría por medio de un ritual. Los señores de Morelos aceptaron. El curandero les pidió que reunieran un niño recién nacido, un gallo, una jícara roja y una tuza de oro. Cuando lograron reunir lo acordado, regresaron ante el curandero, quien les pidió llevar todo hasta el sitio donde brotaba el agua. A las primeras horas de la mañana y sin ser vistos por los habitantes de Atlautla, enterraron vivo al niño y al gallo junto a él. A su lado pusieron la jícara roja y la tuza de oro. Con la cabeza de esta en dirección del sitio donde querían que brotara el agua, pues al morir el niño y el gallo le darían vida a la tuza de oro para que rascara por debajo de la tierra y así el agua fuera a salir en el lugar señalado, y este fue Huastepec. Desde entonces se cuenta que Atlautla, que está ubicado en el Estado de México, sufre por falta de agua, mientras que en Huastepec, Morelos, comenzó a correr el agua con intensidad. El lugar donde sucedió esta historia la llaman Pila y está formado por 3 parajes: el Pastal, la Presa y la Pila. En la presa hay piedras sobrepuestas y pegadas con lodo. Se cree que es ahí el lugar donde enterraron al niño, al gallo, la jícara y la tuza de oro. Quienes han pasado por ahí aseguran que a las 12 del día se escucha el llanto de un niño recién nacido y el canto de un gallo. La leyenda de los volcanes. Con sus 5.500 metros de altura, es el segundo volcán más alto en nuestro país, el Popocatépetl, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa la montaña que humea. Es motivo de muchos relatos que cuentan desde cruentas batallas hasta las casi 20 grandes erupciones que ha tenido en su historia, comenzadas a contar desde 1354. Uno de los relatos más conocidos cuenta cómo en la época previa a la conquista española, los aztecas ya dominaban el Valle de México, haciendo uso de su poderío para someter a otros pueblos. Cansados de tal opresión, algunos comenzaron su propia rebelión, organizando memorables batallas que decidieron el futuro de las tierras. Ejemplo de ello fueron los tlaxcaltecas, ampliamente beneficiados con la presencia de Popocatépetl, un hombre de gran agilidad e inteligencia que antes de la guerra cayó enamorado de la hija del cacique de Tlaxcala, la princesa Iztaccíhuatl, y este joven fue correspondido por la bella dama, y ya en la orilla de una próxima batalla en la que podría perder la vida, el guerrero decidió prometerle amor eterno a su mujer, y buscó la aprobación del padre de esta, a cambio de ganar todas las batallas que enfrentaran. Durante meses la información de sus resultados fue ampliamente positiva, hasta que cierto día nadie supo de él. Uno de los combatientes que lo acompañaba regresó al pueblo y contó que su líder había muerto, lo que causó una infinita decepción en el corazón de Iztaccíhuatl, por lo que ésta se dejó morir. Meses después, como un fantasma que regresa a la tierra de los vivos, la silueta del guerrero fue vista camino al pueblo, lo que provocó intrigas al paso de quienes lo miraban con vida. Él caminaba ilusionado por encontrarse con su amada,
y ser recibido con los honores de un triunfador, que de poco sirven cuando se está a punto de escuchar una trágica noticia. Desconcertado por la muerte de su amada, mandó a construir una gran tumba ante el sol, juntando 10 cerros para formar una montaña en cuya cima recostó el cuerpo de la princesa, por lo que el monte tiene una forma de mujer dormida, y esta es vigilada por el guerrero, quien, arrodillado frente a ella, ha sido cubierto por las tierras y la nieve, mientras vela su sueño por toda la eternidad. Esta es la leyenda de dos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esta es la verdadera historia de la Virgen de los Milagros de Tlaltenango, patrona de la ciudad de Cuernavaca en estado de Morelos. Las raíces de la celebración de septiembre a la Virgen de Tlaltenango se remontan al 30 de agosto de 1720. Según la leyenda, dos jóvenes escucharon un canto maravilloso y vieron la luz celeste de la Virgen María en una caja en una hospedería en Tlaltenango. Desde esa fecha, los peregrinos visitan año con año el municipio para conmemorar el milagro de esta insólita aparición. Tlaltenango es una colonia de la ciudad de Cuernavaca. Antes, en la época de la colonia, era un pequeño pueblo que no pertenecía a la ciudad. En el año de 1521, Hernán Cortés y sus soldados llegaron a la antigua Cuauhnáhuac, cuyo nombre era Zacanco Tultenanco, y los conquistadores le llamaron Tlaltenango. Según el famoso historiador en lengua náhuatl Robelo, la palabra Tlaltenango proviene de las voces Tlali, tierra, Tenamil, muralla, y Co, que significa en, cuya traducción es en la muralla de la tierra. Según textos que refieren 1529 con Hernán Cortés, este establece en Tlaltenango el primer ingenio azucarero de América, cuando ya el pueblo se había convertido a la fe católica. Existe una capilla dedicada al Señor San José y el Señor de la Misericordia, que data de 1521. Varios ancianos patriarcas de Tlaltenango conservan antiguas transcripciones, manuscritos que constatan lo anterior. Se dice también que Fray Pedro de Melgarejo de Urrea fue el primer fraile que misionó en esta tierra de Tlaltenango. Las raíces de la celebración de septiembre a la Virgen de Tlaltenango se remontan al 30 de agosto de 1720, lo que lo hace ser una de las ferias más antiguas de todo el estado de Morelos. Según la leyenda, dos jóvenes escucharon un canto maravilloso y vieron la luz celeste de la Virgen María en una caja en una hospedería en Tlaltenango. Desde esa fecha los peregrinos visitan año con año Cuernavaca, Morelos, para conmemorar el milagro de la aparición de la Virgen de los Milagros, patrona de Cuernavaca en estado de Morelos. Veneración de la Virgen de los Milagros en Tlaltenango, Morelos. Ubicado al norte de Cuernavaca y ahora convertido en un pueblo urbano y conformado por varias colonias, Tlaltenango celebra a su santa patrona, la Virgen de los Milagros, cada 8 de septiembre. Según cuenta la leyenda, el 30 de agosto de 1720, dos extraordinarios personajes se hospedaron
en la posada de doña Agustina y salieron al día siguiente, dejándole aguardar a ella un misterioso arcón. Pasaron varios días y no regresaban estas dos personas. Una noche pasó doña Agustina por el cuarto donde estaba dicho arcón y pudo percatarse que de ésta salía una música celestial, destellos luminosos y un olor perfumado. Asombrada, llamó al párroco de la Asunción, fray Pedro de Aranda, quien abrió el arcón frente a varios testigos y encontraron en este a la imagen de la Virgen Santa María de los Milagros. Se la llevaron en procesión a la capilla de San José, donde permaneció hasta 1730, mientras le construían el santuario donde actualmente se encuentra esta Virgen. Cuentan que el mismo Emiliano Zapata le regaló una corona de plata con incrustaciones de oro y que ha realizado esta Virgen muchísimos milagros. Desde su aparición se realiza la feria en torno a su veneración, que dura 12 días, del 30 de agosto al 10 de septiembre, a la que acuden miles de peregrinos de varios estados. Una de las peregrinaciones más llamativas es la de Iztapalapa, quienes desde hace más de 100 años fabrican e instalan una preciosa portada de flores en el santuario de la Virgen de los Milagros en Tlaltenango, Cuernavaca, estado de Morelos. La leyenda del hijo del diablo en la hacienda de Coahuistla. San Pedro Apatlaco es un pueblo que pertenece al municipio de Ciudad de Ayala, y ahí está localizada la hacienda de Coahuistla. Y esta es cuna de leyendas como la del hijo del diablo, que tiene más de 100 años de antigüedad. La historia entre los lugareños relata que si tienes mala suerte, puede aparecer ante ti el Choco, un bebé nacido fruto de una violación de un extraño hacendado rico a una trabajadora muy guapa, quien ahí trabajaba y era muy pretendida. Un día ella se encontró con este hacendado al regresar del río a donde fue a bañarse. La mujer, quien era casada, se dejó convencer por aquel hacendado y dejó que él la llevara a caballo al pueblo. Pero en el camino este hombre la ultrajó a la fuerza y huyó. A los 6 meses de nacido, el Choco iba a ser bautizado. Pero al estar en brazos de su madrina, dicen que le habló: mira, madrina, ya puedo hablar y ya tengo dientes y te voy a matar. Cuentan que el Choco la asesinó y saltó al río. Nadie supo nada del Choco. Esta breve leyenda es atracción de turistas a la hacienda de Coahuistla. El misterio que encierran sus paredes desgastadas aún cuentan muchas cosas que la gente quiere descubrir, como esta famosa leyenda del Choco. Si tú tienes mala suerte, no dudes, ve a la hacienda de Coahuistla, háblale al niño Choco y tu suerte va a cambiar. Claro está, si el Choco se hace presente. El fantasma de las grutas de Cacahuamilpa. ¿Ha escuchado hablar sobre las grutas de Cacahuamilpa? Sí, son unas extensas y espectaculares cavernas, descubiertas en 1834, año en que se escondió en ellas Manuel Sáenz, rico propietario de Tetecala, quien divulgó su existencia, y sobre ellas se han tejido 1000 leyendas.
Pero antes de conocer la historia del fantasma, nos gustaría hablar más sobre las grutas. Están ubicadas a 37 kilómetros de Amacuzat, en estado de Morelos, y a 36 de Iztapan de la Sal, en estado de México. Su nombre proviene del náhuatl cacahuatl, que significa cacao, y milli, que quiere decir cementera, de modo que la palabra completa significa en las cementeras de cacao. Estas cuevas también fueron conocidas por los antiguos mexicanos, pues frente a su entrada se encontró un teocalli. La entrada de las grutas se encuentra al pie de un nudo de montañas a 1100 metros sobre el nivel del mar, junto a un arroyo. Al entrar se baja a una pendiente de 24 metros para llegar al primer salón, al que se llama del Chivo, porque unas rocas semejan la forma de un macho cabrío, de modo que los salones reciben el nombre de sus principales formas. Así nos es fácil suponer por qué se llaman los confidentes, el Salón de la Aurora, el del Púlpito, la Galería del Pedregal, el Salón del Muerto, el de las Palmas, el de los Órganos, el de la Fuente, entre otros. Y para que comprendamos la importancia de estas cuevas, la emperatriz Carlota las visitó en 1866, dejando en ellas una inscripción conmemorativa, a la cual se añadió años después otra de Sebastián Lerdo de Tejada. Afortunadamente para su conservación ha quedado prohibido hacer algún tipo de inscripción. Pero ahora sí, vamos a la historia del fantasma. Solo que conociendo los datos antes descritos, nos es imposible precisar si esta leyenda fue antes o después de que la peña los descubriera, pues ha llegado a nuestros oídos gracias a la tradición oral. Se dice que hace muchos años, cuando las grutas eran completamente desconocidas, un hombre se internó en ellas acompañado de su perro. No había sido el único, porque antes de él muchas personas se habían aventurado, pero nadie hasta la fecha había sobrevivido para contarlo. Llevaba consigo todo lo necesario para sobrevivir, había estudiado lo suficiente y hasta tenía algunos mapas mal trazados que suponía le servirían. Sin embargo, de entre todo lo indispensable, lo más significativo era su perro, pues todos sabemos que el olfato de estos animales es impresionante. A los pocos días de haberse internado en las cavernas, sufrió un accidente. Al parecer unas rocas le cayeron encima, provocándole una herida en la pierna. Casi sin poder caminar, continuó su andar. Atravesó varios salones, pero su condición era cada vez más deplorable. Su perro estaba consciente de esto, pero jamás abandonó a su amo. Cierta mañana, el hombre amaneció muerto, pero el animal se rehusaba a abandonarlo. Lo llevó hasta una de las orillas de aquel salón y comenzó a acarrear piedras con su hocico. Cubrió con ellas a su dueño y luego salió hasta la superficie en busca de ayuda. Las personas del pueblo, al darse cuenta de que el perro iba solo, comprendieron de inmediato que algo malo le había ocurrido al hombre, y fue entonces cuando una brigada de rescate se internó en las grutas. El animal los llevó hasta donde estaba su amo, quien gozaba de una tumba de piedras gracias a su mascota. Se cuenta que en cuanto el perro estuvo de nuevo al pie de la tumba, cayó muerto, desatando con ello algunos rumores de que solo había sido su fantasma el que había subido a la superficie. Los brigadistas decidieron enterrar al perro junto a su amo, pues se cree que por más que cavaron en la tumba, jamás encontraron el cuerpo. Finalmente, y luego de que abrieron las grutas al público, se pavimentó un camino y en uno de los salones se pueden apreciar todavía las dos tumbas de piedras, donde descansan los restos del hombre y su perro. Sin embargo, la historia no termina ahí, pues hay quienes aseguran que durante el trayecto del cual las personas no se pueden salir del camino, el cual está alumbrado por lámparas, han visto en las orillas de los salones la silueta de un hombre y algunas veces la de un perro, las cuales al parecer todavía continúan en estas grutas de Cacahuamilpa.
Y aunque los instructores siempre terminan diciendo que se trata de las figuras formadas por las rocas, la verdad es que estas personas nadie les quita de la cabeza que en aquel lugar hay fantasmas y es un hombre acompañado de su mascota, un noble y hermoso perro. Esta es la historia verdadera del lago de Tequesquitengo. Originalmente existió un pequeño lago y a la orilla del cual se establecieron en 1650 gente que pobló este lugar llamado San Juan Tequesquitengo. Los indígenas de esta población producían tequesquite, material usado para fabricar jabón y purgar ganado. También sembraban ajonjolí y maíz. A mediados del siglo XIX, los hermanos Miguel y Leandro Mozo, dueños de la hacienda de San José Vista Hermosa, de manera intencional inundaron el pueblo de Tequesquitengo. En 1865 el agua llegó a cubrir totalmente la torre de la iglesia de San Juan Bautista. Por tanto, los habitantes tuvieron que irse a vivir a las partes más altas. El lago de Tequesquitengo está situado en el municipio de Jojutla, Morelos. Es una fosa tectónica de aproximadamente 130 metros de profundidad que se formó del colapso del techo de grandes cavernas producidas por la disolución de roca caliza. Me estoy refiriendo al lago original que encontraron los habitantes de esta población en 1650. Esta es la verdadera historia de un pueblo mágico. Esta es la verdadera historia del lago de Tequesquitengo. Gracias. Esta es la historia del señor del lago de Tequesquitengo en estado de Morelos. El nombre de Tequesquitengo se debe a la abundancia de tequesquite o carbonato de calcio. Este pueblo contaba con una iglesia dedicada a San Juan Bautista y que pertenecía a la orden de los dominicos y cuyo origen data de 1650. Alrededor de estas fechas se establece un pequeño pueblo a la orilla de un ojo de agua. Fue a mediados del siglo XIX cuando los dueños de la hacienda de San José Vista Hermosa, Miguel y Leandro Mozo, desviaron el sobrante de los riegos de los campos de caña, por lo cual se aumentó el volumen de agua en el lago de Tequesquitengo, a tal grado que los habitantes del pueblo tuvieron que emigrar a vivir a las partes más altas. En 1865 el lago cubrió totalmente la cúpula de la iglesia de San Juan Bautista. Desde 1943, cada tercer jueves del mes de mayo se celebra la fiesta religiosa en honor a la ascensión del Señor de Tequesquitengo, tradición muy importante para el pueblo de Tequesquitengo, pues según la tradición oral, fue ese día del año de 1943 cuando la imagen del santo se le apareció a un leñero. Cada año se realiza un ritual prehispánico en el lago
y una procesión en lancha. Con el paso del tiempo, la fiesta religiosa ha crecido y hoy se juntan alrededor de 60 lanchas. Tequesquitengo es un pueblo muy bonito que pertenece al municipio de Jojutla, Morelos, y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. La fundación de la histórica ciudad de Cuernavaca en estado de Morelos. La ciudad de Cuernavaca tiene en su fundación una antigua historia, la cual ha sido plasmada en los viejos códices. Ahí está asentado porque así se contaba, que con la caída del imperio tolteca, grupos humanos del norte atravesaron la frontera mesoamericana y se fueron diseminando por varios lugares. A lo que hoy es estado de Morelos llegaron los Xochimilcas y luego los Tlahuicas. Los primeros fundaron Tetela del Volcán, Hueyapan, Tepoztlán, Totolapan y Jumiltepec, mientras que los Tlahuicas fundaron Cuauhnáhuac, Yecapistla, Cucunáhuac y Yautecalc. Hacia 1398 reinó en Cuernavaca Moquihuitz, hijo de Tezosomoc, con lo que se inició en Morelos el dominio mexica, que duraría hasta la llegada de los españoles. La entidad estaba dividida para efectos tributarios en dos partes, una encabezada por la actual Cuernavaca y la otra por Huastepec. Morelos fue para los antiguos pobladores del Valle de México un sitio importante de religión y descanso, razón por la cual se construyeron importantes centros ceremoniales. Cuernavaca histórica por naturaleza. En la época colonial se dice, Morelos estaba vinculado al Marquesado del Valle, señorío otorgado a Hernán Cortés como recompensa por los servicios prestados a la corona. Hay otra versión que asevera que el navegante español se encaprichó con las tierras morelenses porque era el sitio de descanso predilecto del emperador Moctezuma. Por tanto, en su afán de borrar con la historia de los antiguos mexicanos, se hizo de inmuebles que se construyeron precisamente arriba de las casas del que fuera soberano mexica. La zona llegó a ser de una riqueza notable en el estado, fungiendo la ciudad de Cuernavaca ya como alcaldía mayor y cabecera. El marquesado incluía los corredores de Yecapistla y Huastepec y 80 poblados más, así como 8 haciendas y 2 ingenios de caña de azúcar. Pero el señorío fue decomisado en 2 ocasiones, una en 1537 y la otra de 1710 a 1726. Durante la independencia de México, varios pueblos se levantaron en contra del gobierno colonial y se le unieron a las fuerzas guerrerenses encabezadas por el curi general José María Morelos y Pavón. En 1834 se redactó el Plan de Cuernavaca, lo que hizo posible que Antonio López de Santa Anna asumiera el mando y evitara el establecimiento de la República Federal, que propugnaba don Valentín Gómez Farías. Con este triunfo de los conservadores, Cuernavaca fue elevada a rango de ciudad. Con motivo de la intervención francesa se crearon en el entonces Estado de México 3 distritos militares, uno de ellos formado por Cuernavaca, Yautepec, Jonacatepec y Tetecala. Sin embargo, la región cayó bajo las fuerzas francesas y pronto Cuernavaca se convirtió en el sitio predilecto de los emperadores. Al triunfo de la República, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de convertir al tercer distrito en un estado de la Federación con el nombre de Morelos. Su primer gobernador fue Francisco Leiva y de inmediato Cuernavaca fue elevado a rango de capital. La primera constitución política del estado fue proclamada en 1870. Durante la Revolución Mexicana, Cuernavaca fue punto de reunión de Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, para que este último depusiera las armas y saliera del estado. No obstante, la crisis política registrada en 1913
trajo como efecto el fortalecimiento de las fuerzas zapatistas. El zapatismo promulga las aspiraciones del Plan de Ayala y rescata la tierra de las haciendas azucareras y las reincorpora a los pueblos. Venustiano Carranza, ya como presidente, intensifica la campaña contra este movimiento. El comandante Jesús Guajardo finge unirse a las fuerzas del general Emiliano Zapata y en la hacienda de Chinameca lo asesina arteramente. Para 1920, Gildardo Magaña se convierte en el sucesor del general y junto con las fuerzas zapatistas decide apoyar la candidatura de Álvaro Obregón. Derrocado Venustiano Carranza, se da inicio al reparto agrario, beneficiándose con ello las poblaciones de Anenecuilco y Villa de Ayala. En todo sentido, la ciudad de Cuernavaca y sus alrededores fueron puntos claves para los movimientos conquistadores de independencia y revolucionarios. Con manchas de sangre de por medio, la capital recibió sus títulos y es probable que en dicha tierra se sigan entretejiendo importantes episodios de la historia del pueblo mexicano. Esto es a grandes rasgos la fundación de la histórica ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos.